Comenzamos con un tema que era en Oseas capítulo 10, verso 12, sí, y es, pues una palabra que el Señor les dio por medio del profeta a su pueblo. Dice así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y os enseñe justicia. Vimos en otra versión más actualizada este verso, que la palabra barbecho, para entenderlo un poquito, pues que sea más fácil de entender, dice así, ¿no? Siembren para ustedes según la justicia, sieguen conforme a la misericordia, rompan, ¿sí? Donde dice haced barbecho, dice rompan la tierra para sembrar, porque es el tiempo de buscar al Señor, ¿sí? Entonces, este es nuestro tema, ¿no? Pues recibir esta palabra y ponerla y aplicarla, ¿no? Nos dice el Señor que hagan, ¿no? Ya es tiempo de romper la tierra, de hacer barbecho, ¿no? ¿Sí? Porque es el tiempo, ¿no? De buscar al Señor, ¿no? Preparar nuestros corazones. Y pues ahí, un poquito para los que no tuvieron oportunidad de estar hace 2 domingos, pues ahí vimos un poco el tiempo que estaba viviendo Israel, ¿no? Y era un tiempo pues, de los más difíciles de su historia y de su relación con el Señor, ¿no? La idolatría, su egoísmo, su infidelidad, pues les iba a llevar a un trato, ¿no? De Dios a sus vidas, por medio de, pues iban a ser llevados en cautiverio, iban a estar 70 años en cautiverio, ¿no? Y después de esos 70 años regresarían, ¿sí? Regresarían, pero solamente el reino de Judá sería el que regresaría, ya Israel tampoco ni regresaría. Y pues, esas cosas eran las que, por eso esta palabra, ¿no? De prepararles, ¿no? Para ese tiempo también, ¿no? Que vayan preparando, vayan removiendo la tierra, ¿no? Va a venir un tiempo de que ustedes tienen que romper la tierra, ¿sí? Prepararla para sembrar, porque es el tiempo de buscar al Señor. Vimos ahí que cuando la tierra está abandonada y nunca ha sido labrada o cultivada, esta tierra se llama tierra erial, ¿no? O barbecho, ¿no? ¿Sí? Es un terreno que no es nada provechoso ni agradable, en el cual ha crecido pues la vegetación, ¿no? Espontáneamente, ¿no? Entonces, pues así se llama esa tierra, ¿no? Y también vimos que hay pues 3 tipos de barbecho, ¿no? El primero era un barbecho sin labrar, que es el que nos ocupó, ¿no? Estuvimos viendo ese barbecho, y se refiere a un barbecho, pues eso, que es una tierra dura, ¿sí? Su estado natural ahora, y endurecida, y pues que crecen las malezas, las malas hierbas, hay piedras, hay espinos, pues hay de todo, ¿no? Entonces, ese terreno pues era necesario labrar, ¿no? Arar y labrar y preparar, ¿sí? Para que poder recibir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros, ¿no? Y después hay otro tipo de barbecho, que es el barbecho labrado, que es el que vamos a ver en esta tarde, ¿sí? Y es aquel que se quita, ¿no? Las malezas, pues todo esto, ¿no? Las malas hierbas, las piedras, los espinos, pues todo. Y hay otro que es el barbecho ensemillado, ¿no? Ensemillado, que es un barbecho que se echa semilla, donde antes se sembraba pues el trigo, el maíz o la cebada, pues ahora vamos a echar otro tipo de semilla, ¿no? Que sería, pues igual en este caso, pues legumbres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues vamos al barbecho labrado, ¿de acuerdo? Corazones que han sido labrados, pero con el paso del tiempo
se fue abandonando hasta hacerse duros, insensibles a la voz de Dios. Y aquí hay que destacar que no es por un descuido de la lectura, ¿no? Sí, de la lectura de la palabra, ¿no? O su estudio, ¿no? Que también es importante, no es que le estemos quitando importancia, ¿no? Pero no es el problema mayor ¿no? Sino que es por no escuchar, ¿no? Por no escuchar la voz de Dios, ¿sí? Hay que diferenciar un poquito esa parte también, porque podemos ser muy aplicados, tener una buena disciplina de estudio, de lectura, en fin, de la palabra y tener la palabra muy cerca, ¿no? En nuestra mente y en nuestra boca, ¿no? A la hora de enseñar o de aconsejar. Pero lo más importante es que la palabra tiene que estar, como lo vamos a ir viendo, tiene que estar implantada, ¿no? Tiene que estar morando en nosotros, ¿no? Y bueno, pues para que esta palabra esté implantada en nuestros corazones, pues tenemos que escuchar, tenemos que estar sensibles a la voz de Dios, ¿de acuerdo? De discernir, ¿sí? La voz de Dios. Y cuando escuchamos esta voz de Dios, entonces sí, esa se queda, ahora sigue grabada ahí, ¿no? En nuestros corazones. Bueno, entonces es escuchar la voz de Dios. Esto, en mi opinión, este es uno de los problemas por lo cual se corre el peligro, ¿no? De vivir en un cristianismo, pues, conformado, ¿no? Conformado a un sistema religioso dentro de la iglesia, ¿sí? O dentro de una obra, ¿no? Como puede ser Reto, ¿no? Reto de la Esperanza también, ¿no? A la cual pertenecemos. Pero también se puede dar el caso de vivir en un cristianismo según nuestro concepto o criterio que tenemos del cristianismo, ¿no? De vivir una vida cristiana, ¿no? Y hay personas que sí lo tienen bien acentuado esto, ¿eh? O sea, ellos tienen un concepto del cristianismo y viven según el concepto que ellos tienen o según el criterio que ellos tienen de cómo es la vida cristiana para ellos, ¿no? Y ya lo demás como que no les interesa, ¿sí? Y ellos viven así. Y bueno, pues tenemos que vivir de acuerdo, pues ahora sí que a la palabra de Dios, ¿sí? Y escuchar la voz de Dios. Necesitamos, por tanto, la palabra morando en nosotros. Santiago, capítulo 1, verso 21 y 22, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la parte importante, ¿no? Pero dice que, por lo cual desechando, ¿no? Tenemos que desechar, o sea, tenemos que remover, tenemos que hacer barbecho, ¿sí? Para poder recibir esa palabra que va a ser implantada, ¿sí? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Bueno, pues todo eso hay que removerlo, ¿no? Recibir con mansedumbre. Hay otra parte también bien importante, ¿verdad? Dice, una vez que ya está esa tierra removida, preparada, ¿sí? Para poder recibir, que ya se ha quitado esa inmundicia, esa malicia. Bueno, pues, ¿con qué actitud vamos a recibir la palabra, no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Nos lo dice claramente, con esa actitud, ¿no? De humildad, ¿sí? De humildad. No nos está pidiendo, pues, algo que esté dentro de nuestras capacidades, ¿sí? Por ejemplo, nuestras capacidades intelectuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
que estemos preparados o que estemos capacitados intelectualmente para poder recibir esta palabra. Dice, ¿no? Hay que remover el corazón, esa tierra, quitar la inmundicia, quitar la malicia y tener esta actitud de humildad. ¿Sí? Casi nada, ¿no? Casi nada. Es una tarea para todos nosotros, ¿sí? Es una tarea porque realmente sí nos cuesta quitar cosas, desechar otras tantas también. Y sí nos cuesta tomar esta actitud de ser humildes, ¿sí? De corazón, de seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Aprended de mí, ¿no? Que soy manso y humilde, de corazón, ¿sí? Recibí como mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El campo representa nuestro ser interior, ¿no? Nuestro corazón, y Dios lo ha removido, limpiado y sembrado con su palabra implantada en nuestros corazones. Pero después de un tiempo, bien por descuido o negligencia, nuestros corazones se acostumbraron ¿a qué? Pues a no escuchar, ¿sí? A no escuchar su voz. Y ahí es donde comienza el problema. Entonces el Señor nos aconseja sobre este asunto, ¿no? En Isaías 28, 23, por favor. Isaías 28, verso 23 al 26. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Bueno, aquí vemos un poco, ¿no? Comienza así, ¿no? Dice, está atentos. ¿A qué tenemos que estar atentos? Muy bien, a oír mi voz, ¿no? Dice, esto es donde tienen que prestar toda su atención, ¿no? Dice, presten toda su atención a esto, a escuchar, ¿sí? Oír la voz de Dios, ¿sí? Y Él comienza a enseñarnos, comienza a aconsejarnos, comienza a darnos una dirección de cómo tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Y aquí nos hace tres preguntas, encontramos tres, ¿no? Dice, el que ara para sembrar, ¿qué? Dice, ¿arará todo el día? ¿Cuál es o sea, son tres preguntas que esperan tres respuestas. Dice, ¿arará todo el día? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí, claro. Ni modo es que nos pongamos a arar por la mañana, cuando los primeros rayos del sol, porque es así cuando se comienza a trabajar en el campo, ¿no? Se aprovecha pues todo el día y tiene que ser desde que podemos, de que tenemos ya un poco de visibilidad, que comienza a amanecer, ¿no? Con los primeros rayos del sol ya comenzamos, hay que aprovechar el día y hasta el atardecer, ¿no? Hasta que ya no se puede ya más, porque ya no se puede seguir, pero es todo el día, y eso nos habla de un compromiso, ¿sí? El Señor nos dijo, si el que pone la mano al arado y se mira para atrás, ¿qué? Pues ya no es digno, ¿no? De mí, ¿sí? Entonces tenemos que, si vamos a arar, pues vamos a arar. Y cuando, si vamos a servir al Señor con ese agradecimiento, pues vamos a servir al Señor con este corazón agradecido. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Nada más que un ratito hasta que nos cansamos? ¿O cómo está el asunto? Pues no, dice, vamos a arar todo el día, ¿sí?
siempre que el Señor nos permita, vamos a estar ahí, ¿no? Y con ese compromiso, ¿sí? Es poner la mano al arado y no mirar hacia atrás. La otra pregunta, ¿romperá y quebrará terrones de la tierra? ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro. Ahí nos habla también de servicio, ¿no? La primera nos habla de compromiso, pues la segunda de servicio. Dice, ese es el servicio, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Y tenemos que, pues ahora, romper la tierra, ¿sí? Quebrará terrones de la tierra. ¿Y cuántos terrones no tenemos que romper por ahí, no? Comenzando por nosotros mismos, ¿sí? Comenzando por nosotros mismos. ¿Cuántos terrones no están por ahí que pues ahí están y ahí siguen? Y si no los rompemos, pues ahí van a seguir, ¿eh? Ahí van a seguir. Y yo no sé si ustedes tienen la imagen ahora sí, del labrador, ¿no? El agricultor que está arando, ¿no? Y está arando la tierra y ahí están los terrones. Y cuando se ven los terrones, está pasando el arado. ¿Y qué es lo que hace ese terrón que está ahí? Se va para un lado, se va para otro, se va moviendo de un lado para otro. Pero no sirve o sea, no es una tierra aprovechable para poder sembrar. Se mueve de un lado para otro nada más, ¿sí? Y es una tierra pues inservible, o sea, se está desperdiciando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que romperlo. Lo rompemos y entonces sí, ya. Primero, logramos que ya no se mueva de un lado para otro. Vaya, ya con eso ya es ganancia, ¿eh? Ya es ganancia. Porque si no, seguimos con el problema que tenemos, sea cual sea el problema, ese terror que tenemos ahí, sea cual sea, va de un lado para otro, pero sigue estando ahí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que romperlo, ¿sí? Tenemos que romper con esas cosas y cuando logramos romper, ahora sí, ya está uno más tranquilo y más descansado también, ¿sí? Bueno, y eso comenzamos en nuestra tierra, en nuestros corazones, pero tenemos que hacer también nuestro trabajo con los demás, así, ayudarles a romper con esos terrones, sí, que están ahí y que se están cambiando nada más que de lugar, pero es tierra inservible. 3. Cuando ha igualado su superficie, aquí nos habla nuevamente, ¿no? De la humildad, igualdad, o sea, de igualar la superficie, de rebajar lo alto, ¿sí? Y levantar también lo que está abajo, porque tan mal está lo que está alto como lo que está abajo, o sea, tenemos que estar en esa superficie, ¿sí? Porque a veces, o porque tenemos un corazón muy elevado y estamos ahí muy sobrados, en muchas cosas, ¿sí? Y altivos, entonces hay que bajar. Pero otras veces es porque estamos pues muy abajo, ¿no? Y estamos es que ya no sé, es que yo no sé si valdré para esto, no sé si serviré o no serviré, y quién sabe, y con un montón de dudas, inquietudes y complejos y cosas y temores que están ahí, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? O sea, si no podemos estar ahí tampoco. Hay que igualar, ¿sí? Tenemos que igualar la superficie, ¿sí? Bueno, nos habla de tener cuando ha igualado su superficie, ¿no? Pues esa actitud de humildad. Dice, pues desde ahí, ¿no? Desde esa actitud, dice, no derramará en aldos, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Pues sí, claro que sí. Dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Pero para que el Señor nos instruya y nos enseñe lo recto, lo correcto, necesitamos oír la voz
de Dios. Necesitamos escuchar su voz, ¿sí? Y así nos va a llevar, así nos va a dar esa dirección, ¿sí? Y exactamente todo en su lugar, lo correcto. Está aquí, está allí, está aquí. Y cuando hacemos lo correcto, ¿saben qué? Pues es de bendición, es de mucha bendición. Pero a veces podemos hacer muchas cosas, pero no es lo correcto. Y no es que esté mal. Lo hacemos, y lo hacemos con buena voluntad, y lo hacemos con muy buenas intenciones y con un esfuerzo, pero no es lo correcto, porque no es lo correcto porque lo estamos haciendo siguiendo nuestra entender, nuestras intenciones, lo que nosotros pensamos, ¿no? Que es, pero no lo es para el Señor. No hemos recibido la enseñanza, la instrucción, la dirección. ¿Y por qué no la hemos recibido? Pues porque no hemos escuchado su voz. No hemos buscado decir, Señor, háblame, ¿sí? Habla a mi corazón, ¿sí? Muéstrame cuál es el camino que debo de seguir, ¿no? ¿Qué decisiones son las correctas? Lo correcto es, si ustedes lo buscan en su diccionario, van a encontrar que es lo correcto es sin defecto, sin falta, sin defecto, lo correcto es perfecto, ¿sí? Y esa perfección pues tiene que venir de parte de Dios, ¿de acuerdo? Necesitamos oír la voz de Dios para hacer lo correcto. Desde el principio de la historia del hombre encontramos que éste necesitaba oír la voz de su Creador. ¿Y qué más necesitaba? Pues no solamente oírla, sino también necesitaba obedecerla. Porque al escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, le daba ese propósito por lo cual había sido creado, que era una vida pues en la presencia de su Creador. Es una vida eterna, sin fin de días. Así vivía el hombre en el principio, ¿sí? No había fin de días, pero porque oía la voz de Dios y la obedecía, ¿sí? Hasta que decidió no obedecerla. Todo iba bien, hasta que llegó ese momento, ¿no? De esa decisión de no obedecer su voz. Y bueno, pues vinieron las consecuencias. Y ahí en Génesis 3, verso 10, dice que después ya en las consecuencias, el hombre todavía escuchó por última vez, ¿no? La voz de Dios, ¿no? Y tuvo miedo y se escondió, se tapó su desnudez y se escondió entre los árboles. Y cuando ya es puesto al descubierto, dice, ¿qué haces ahí, no? Fue la pregunta, ¿no? que Dios le hace, ¿no? Le hizo. Pues, ¿qué estás haciendo ahí, no? Dice, pues es que oí tu voz, la que siempre había oído y la que siempre había obedecido y la que le dio ese lugar privilegiado, ¿no? De esa comunión con su Creador y una vida sin fin de días. Pero ahora ya todo cambió, ¿sí? Por su desobediencia. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Bueno, a partir de este momento el hombre en general perdería este honor, ¿no? Este privilegio de escuchar la voz de su Creador. Solo llegarían a escucharla aquellos que entrarían en su promesa de redención, que ahí la encontramos ahí mismo, ¿no? En el mismo capítulo que el hombre desobedece, vienen las consecuencias, ¿sí? Pierde estos privilegios que tenía. Pero ahí también, en ese mismo capítulo, al final, en Génesis 3:15, viene también la primera promesa, ¿no? De restauración, de una nueva oportunidad para el hombre, ¿sí?
a través de la simiente de la mujer, ¿no? Que, bueno, pues claramente nos está señalando a la persona y a la obra de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ahí interesante también, ¿no? Que como encontramos en Job, en el libro de Job dice que la misma mano que nos hiere es la misma que nos sana también, ¿sí? Entonces Dios trata nuestras vidas, ¿sí? Dios es el que nos da un trato, o sea, viene un juicio, viene ese trato, pero también viene una nueva oportunidad también, ¿sí? Viene la sanidad también. Bueno, gracias a Dios, porque si no fuera así, pues se acaba toda esperanza. Oíd la voz de Dios. Todos aquellos hombres que entraron en esta promesa de Génesis 3:15, por lo cual Dios utilizó a esos hombres hasta que se cumplió en su Hijo, Jesucristo, tenían este privilegio de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Bueno, Dios habló, algunos ejemplos. Dios habló a Abraham cuando estaba en la tierra de Ur, de los caldeos, y su voz fue tan clara en su corazón que dejó todo, absolutamente todo. Y era lo que tenía Abraham era mucho, ¿eh? Él vivía en la primera civilización. O sea, no había lugar mejor para vivir que ese justamente donde él estaba viviendo. La primera civilización. Tenía toda la comodidad, tenía toda la seguridad, tenía todo. Pero él escuchó la voz de Dios. Sal de ahí, sal, deja todo, deja tu tierra, tu parentela, deja todo. Y ves a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿sí? Y él obedeció a esa voz, a la voz de Dios. Bueno, el Dios Todopoderoso, porque así es como se presentó en la vida de Abraham, ¿no? Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿sí? Así es como se presentó. Y Abraham creyó, dice en Génesis 3, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Bueno, Dios habló a Moisés en medio de una zarza ardiendo. Y esta zarza pues no se consumía, ¿no? Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. ¿Cómo es posible, no? O sea, está la zarza, está ardiendo y sigue y permanece ardiendo. Algo sobrenatural, ¿no? Dice, pues iré a ver, ¿no? A ver por qué causa no se consume la zarza. Porque vio algo maravilloso y le llamó, tocó su corazón. Y nosotros vemos muchas maravillas, ¿sí? Vemos la gloria de Dios en las vidas de las personas que han sido cambiadas, transformadas por el poder de Dios, pero como, pues, no, lo vemos pero no nos acercamos, ¿sí? No es suficiente todavía como para acercarnos a ver cuál es la causa, ¿sí? ¿Por qué esta muchacha que tenía problemas de adicciones tan graves y ahora resulta es otra persona? O este muchacho, o esta familia que estaba totalmente destruida, ahora una familia restaurada. Son maravillas, pero pues sí, nos llama la atención, pero no tanto como para acercarnos y ver la causa, ¿sí? Claro, si nos acercamos a ver la causa, pues seguro que ya, entonces ahí nos vamos a quedar, como se quedó también Moisés, ¿no? Se quedó prendido en su corazón, ¿no? ¿Sí? Porque estuvo delante de la santidad de Dios, ¿sí? Quita tus calzados, que el lugar que tú estás es lugar santo. Y bueno, pues Moisés ahí estuvo. Y después, no solamente en esta ocasión, sino que estuvo en varias ocasiones delante de la presencia de Dios y quedó de pie. Quedó de pie, siempre. No murió.
era el temor que tenían los israelitas. Dicen, no, mejor ves tú, porque ya hemos visto que tú sí puedes estar en la presencia de Dios y no morir. Pero nosotros, pues quién sabe lo que va a suceder, porque ¿quién puede estar ante la presencia del Dios Santo, ¿sí? Y no morir? Tenían toda la razón. Pero Moisés, a pesar de no ser un hombre perfecto, ¿sí? Como todos los hombres, porque no hay ningún hombre perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo, pues él buscaba, ¿sí?, la perfección. Me quito eso. Todo lo que el Señor le daba instrucciones, eso él hacía, él obedecía, ¿sí? Y él podía estar delante de la presencia de Dios. Bueno, Hebreos 3, verso 5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Así como Abraham, por causa de escuchar la voz de Dios y obedecer esa voz de Dios, fue contado en justicia su fe y pasó a ser, como dicen en Gálatas, que nuestro padre en la fe. Nosotros somos hijos de Abraham en la fe, ¿sí? Este es nuestro máximo referente en la fe, Abraham, ¿sí? Pero aquí Moisés nos habla de que por escuchar la voz de Dios, obedecer esa voz de Dios, fue un hombre, un siervo fiel en toda la casa de Dios. Como otro ejemplo para todos nosotros, para testimonio de lo que se iba a decir. Dios habló a Samuel, ¿sí recuerdan? Bueno, Dios habló a Samuel, aunque pues tardó, ¿no? Tardó un poco en reconocer la voz de Dios, ¿sí? Y también nos pasa a nosotros, ¿sí? También nos pasa a nosotros. A veces tardamos un poco, ¿sí? Nos acostumbramos a escuchar la voz de los hombres, la voz del hombre, ¿sí? Y seguir las enseñanzas, las instrucciones, todo, la dirección que los hombres nos dan. Pero lo que Dios quiere es que escuchemos su voz para que podamos recibir esas enseñanzas, esas instrucciones, esa dirección de su parte, directamente, ¿sí? Pero hay que tenemos que reconocer esta voz de Dios. Cuando Samuel pudo ya ahora sí reconocer la voz de Dios en su corazón, pues la obedeció. A partir de ese momento, ¿hasta cuándo? Pues hasta el final de sus días, hasta la muerte misma. Dicen, en 1 Samuel 25:1, se lo leo, yo se lo puedo leer, dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. O sea, imagínense, ¿sí? O sea, el testimonio que tenía este hombre de Dios, ¿sí? Fue un hombre de Dios total, ¿sí? Él obedeció, o sea, le costó un poquito reconocer la voz de Dios, pero cuando la reconoció, dijo, esta es la voz de Dios. Sí, Dios me está hablando a mi corazón, a mi vida. Él hizo un compromiso ahí hasta el final de sus días y quedó como testimonio para todos, ¿no? Todo Israel, todo, se juntaron y lo lloraron. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, aquí nos recuerda, ¿no? El autor de Hebreos nos recuerda pues, lo que estamos viendo, ¿no?
esos hombres de Dios que fueron escogidos, ¿sí?, para ser la voz de Dios también, como mediadores, ¿no?, entre Dios y su pueblo. Y dice, nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y Dios sigue hablándonos así también, ¿eh? Muchas veces y de muchas maneras, pero de muchas maneras. Entonces no podemos decir, bueno, es que yo pues no sé, yo es que nunca he escuchado la voz de Dios. Bueno, pues eso no quiere decir que Dios no te esté hablando, ¿sí? O quiera hablar a tu vida. Él ha hablado muchas veces, pero si tú no estás atento a la voz de Dios, pues entonces, pues no, claro. O de muchas maneras, ¿no? Dios nos habla de muchas maneras, pero bueno, volvemos otra vez a nuestro concepto, a nuestros criterios, a lo que pensamos nosotros, que igual estamos así con la idea nada más muy limitada de que Dios nos tiene que hablar, no sé, de una forma nada más, ¿no? Y si no, o por medio de alguien, ¿no?, una persona, que es nuestro referente, ¿no? Pero Dios nos puede hablar de muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? Situaciones, circunstancias, por personas, bueno, claro, por supuesto, a través de la lectura de su palabra, en la oración, en ese quebrantamiento que tenemos, ¿sí?, en esas dificultades, muchas veces y de muchas maneras. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Dice, ahora bien, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Entonces ahora dice, bueno, ahora ya estamos, eso nos lleva un poco a la transfiguración, por ejemplo, ¿no? Cuando el Señor se transfiguró, ¿no?, delante de sus discípulos, los más cercanos, ¿no? Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, y él delante de ellos se transfiguró, ¿sí? Y vieron la gloria de Dios en Jesús, ¿sí? Algo tremendo fue aquello, en el Monte Santo, tan tremendo que ahí sí que Pedro dijo, pues, de aquí ya ni bajamos ya, aquí nos quedamos, hacemos unas cabañas y ya, ahí estaba Moisés a un lado y Elías a otro en esa transfiguración. Pero se escucha una voz, ¿no?, del cielo que dice, este es mi Hijo amado, ¿no? A Él oíd, a Él oíd. Entonces, bueno, pues ¿a quién tenemos que oír? A Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿sí? Tenemos que estar atentos a lo que nuestro Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Durante la mayor parte del ministerio del Señor, pues en Jerusalén, Galilea y otros lugares que Él visitó, y con las personas que Él tuvieron la oportunidad, ¿no?, de conversar con Él, pues Él no dejó de remover la tierra, ¿no? Cada encuentro, cada cercanía, cada palabra, cada gesto, cada situación, o sea, iba con este fin, remover, ¿sí?, la tierra. Corazones que no conocían, ¿no?, al Señor, necesitaban ser removidos. Corazones que había que preparar con el fin de recibir, pues, ese nuevo tiempo de gracia, ¿no? Los fariseos religiosos, los saduceos también, los judíos en general, pues no querían salir de su sistema, ¿no?, de religioso. Sus odres viejos, ¿sí?, sus odres viejos, querían el vino nuevo, pero en odres viejos. Dice, no puede ser, se rompe. Si echamos el vino nuevo en odres viejos, se va a romper y se va a hacer
pues es peor, todo se va a desparramar, todo se va a perder. Entonces, es necesario cambiar los odres. Sí, odres nuevos y vino nuevo. Entonces, lo uno y lo otro se conserva, ¿sí? Pero no puede ser así. Cambien, tienen que cambiar sus corazones. Pero ellos no querían cambiar su sistema religioso, no querían. Ellos querían quedarse con sus odres viejos. En Juan 8:37, en varias ocasiones el Señor tuvo que hablar un poquito fuerte con ellos, ¿no? Dice, sé que sois descendientes de Abraham. Le reconoce, dice, sí, ustedes tienen los derechos, son legítimos, son descendientes de Abraham, a quien se le dio la promesa, ¿no? Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No haya cabida, no dejan el espacio. No hacen un espacio para recibir la palabra. No hay forma de remover la tierra de ustedes. Sus corazones son duros. Y no quieren que sean removidos. Prepararlos para poder recibir esta gracia que estaba en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta palabra de vida eterna. Dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Aunque no todos fueron así, también hubo excepciones como Mateo, Nicodemo e incluso Zaqueo, ¿no? Vamos a ver un poco a Zaqueo, ¿no? En Lucas 19, versos 7 al 10, por favor. Allá al final de este encuentro, ¿no?, que mantuvo el Señor con Zaqueo, dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bueno, pues ¿quién murmuraban? Los religiosos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, aquí vemos que también cómo el Señor está removiendo, ¿no? ¿Sí? Primero lo llama, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja, porque es necesario que yo more en tu casa, ¿sí? Y él inmediatamente, ¿no? O sea, tiene este privilegio, ¿no?, que le está. Y bueno, pues van ahí a la casa, pero el Señor está removiendo los corazones, ¿sí? El corazón de Zaqueo es removido. Un hombre que es cobrador de impuestos, bueno, pues hasta él mismo reconoce, dice, bueno, si en algo he defraudado, que no era algo, era mucho lo que tenía por ahí, dice, pero hasta 4 veces lo regreso. Ahí vemos un corazón removido ya, ¿sí? Removido por la palabra de nuestro Señor, por la presencia del Señor en su casa, en su vida. Es removido, o sea, de un corazón egoísta, avaro, que no le interesaba nada de los demás, al contrario, si podía aprovecharse, se aprovechaba. Ahora resulta que dice, a los pobres la mitad les doy. Y a los que he defraudado por ahí, que creo que hay unos cuantos, hasta 4 veces se los regreso. Eso no, ¿quién puede hacer eso? Pues es el Señor, ¿no?, quien está removiendo los corazones. Nuestro campo necesita ser removido, desmenuzado por el Señor para recibir su bendición. Y en algunos casos, pues también va a ser con una corrección también, ¿sí?, con un trato, ¿sí?, de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, vemos el Señor, ¿no?, a Jesús y la samaritana, ¿no? Sí recuerdan, ¿no? Bueno, pues en este encuentro, en esta conversación que mantiene con esta mujer samaritana,
Dice, lo primero que es removido, a que esta mujer, ¿qué tiene que hacer esta mujer en ese remover su corazón, su tierra? Decir la verdad. Tenía que decir la verdad. Por el asunto de sus maridos, ¿no? Que eran también varios maridos por ahí, ¿no? Pero fue movida, sí, a decir, dice, esto es lo que hay, el que tienes, ya iban 5 maridos, ¿sí? Entonces fue movida primeramente, la tierra fue removida, preparada para poder recibir la bendición. Después que fue tratada sobre este asunto, recibió una bendición de las más especiales. Dice, ay, si tú conocieres el don de Dios, si tú conocieres el don de Dios, y quién te está pidiendo a ti agua, tú le pedirías agua de vida, ¿no? Eterna, y Él te daría agua vida eterna. Pero se necesitaba hacer, o sea, hay que remover la tierra, hay que moverla para prepararla para la bendición, ¿sí? No podemos esperar recibir la bendición sin preparar, sin remover la tierra. Jesús estuvo en la casa de Simón, el fariseo, y estando en esta casa, él estaba muy contento porque estaba allí, y entró una mujer pecadora y se puso ahí a honrar al Señor, ¿no? Con su perfume, y él dijo rápidamente, dice, pues si él conociera que esta mujer, quién es, si sería un hombre de Dios, pues él ya tenía que saber que esta mujer es una mujer pecadora. ¿Cómo no iba a saber? Claro que sí. Pero estaba viendo la acción de la mujer, ¿sí? Que por detrás, con temor, con miedo, derramando ese perfume, ¿sí? Sobre el Señor. Bueno. Y el Señor removió la tierra ahí, en el corazón también del Simón, ¿no? Dice, a ver, ¿no? Vamos a remover un poquito, ¿no? Y le puso un ejemplo, ¿no? De los deudores, del quién, y pues sobre el perdón. Dice, al que mucho se le perdonó, mucho amó, ¿no? Mucho ama. Dice, dice, todo esto, lo que ella ha hecho, dice, me hizo esto, y esto, y esto, y esto. Dice, tú no has hecho nada. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo con el escriba, el escriba que quiso ponerle a prueba al Señor también, ¿no? Y al final fue puesto a prueba a él, ¿no? Sobre cumplir la ley que tanto conocía, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y dice, pues ahora te voy a decir quién es tu prójimo. Y le puso ¿no? Se lo ilustró con una parábola, ¿no? Del buen samaritano. Dice, así. Entonces, y al final dice, ¿quién es? ¿Quién crees tú que es tu prójimo? ¿Quién fue el que hizo? Dice, pues el que fue movido a misericordia, amigo. ¿Eh? El Señor removiendo, ¿sí? La tierra, ¿sí? Pero también removió la tierra de sus discípulos, a Juan y Jacobo, cuando egoístamente pues, le pidieron estar, bueno, su mamá fue quien lanzó un poquito esto, pero ellos también estaban de acuerdo en pedirle que estar uno a cada lado, ¿no? Del Señor, un lugar privilegiado. Y bueno, pues el Señor trató con ellos también. No saben ni lo que pedís, ustedes están mal, ¿no? Y tuvo que remover pero entendieron después. O Simón Pedro, ¿no? Con su orgullo, ¿no? Cuando el Señor le está diciendo, pues me van a dejar. Dice, no. Estos, lo más probable es que sí, pero yo no. Tú sabes que yo no, yo voy a estar ahí. Dice, tú el primero, tú esta noche me vas a negar 3 veces. Tú esta noche.
no va a tardar mucho. ¿Sí? Ahí se ve también, ¿no?, la tierra removida, ¿sí?, tratada en su orgullo. Recuerdan a todos los discípulos, ya, no solamente a unos a otros, sino a todos. Hombres de poca fe. ¿Sí? Y eran sus discípulos. Eran sus discípulos. El Señor removiendo la tierra, ¿sí?, removiendo la tierra. Hay muchas cosas que tienen, esos terrones que están ahí, tienen que ser rotos. Hay que romper la tierra. Tienen que ser, si no, pues siguen estando ahí, siguen dando vueltas de un lado para otro, ¿sí? Y sí pasa el arado, pero ni mella, ¿no? No lo hacen nada. Se saltan, brincan para un lado, brincan para otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí con la azada, ¿no?, con la palabra, dale, dale duro, rompe la tierra, y entonces ya verás como si el Señor estaba rompiendo esos terrones que estaban en los corazones de sus propios discípulos, ¿sí? Esto nos lleva a dos preguntas, ¿no? ¿En qué área de nuestro corazón necesitamos que el Señor pues tenga que romper la tierra, ¿no?, para seguir bendiciendo nuestras vidas, como en el principio? ¿En qué área? ¿Sí? ¿En qué área? Cada uno tiene que, ahora sí, meditar, ¿no? Reflexionar y dice, pues ¿en qué área, no? O sea, ¿qué terrones tengo yo en mi terreno, en mi corazón, no? Y, Señor, pues ayúdame en esto, sobre este asunto, ¿no? Ayúdame a romper estas cosas que impiden, ¿no?, poder recibir tu bendición, ¿sí?, en mi vida. ¿Cuáles son nuestras piedras que deben de ser quitadas para poder echar raíces en Cristo? ¿Sí? ¿Cuáles son las piedras que están por ahí también, ¿no?, que nos impiden, pues, profundizar más, echar raíces? Porque si no echamos raíces, nos vamos a secar. Acuérdense, ya en la parábola del sembrador, ahí lo vemos claramente, ¿no?, en este ejemplo. Si no echamos raíces, nos secamos. Bueno, terminamos. Estamos ya finalizando. En 2 Corintios 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, aquí sí, el apóstol Pablo les dice a los corintios, nos aconseja también a nosotros, y nos da ese trato de amados. Dice, pues por tanto que tenemos, ¿no?, estas tales promesas, dice, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la promesa de que Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero el Señor dice, pero para que yo pueda bendecir sus vidas, ustedes tienen que hacer barbecho, ustedes tienen que romper la tierra, ustedes tienen que preparar la tierra, ¿sí? Y entonces van a recibir, ¿sí?, esta bendición que yo tengo para ustedes, ¿sí? Pero hay que preparar la tierra. La promesa está ahí, pero a nosotros nos toca hacer el trabajo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esa es otra también. A veces nada más que pensamos que la contaminación viene por la carne, nada más, por hacer las obras de la carne, estar, ¿no?, en las obras de la carne.
o bien porque, no sé, está en nuestro corazón, las deseamos o las practicamos o estamos ahí. Pero aquí nos habla también del Espíritu. Dice, nos tenemos que limpiar de las dos. Dice, de la carne, sí, de la contaminación de la carne y de la contaminación del Espíritu también. Bueno, eso ya es más profundo. Pero son las dos, ¿sí? Dice, cuando nos limpiamos de las dos, ¿sí? De la carne y del Espíritu, de esa contaminación, entonces dice, ahí estamos perfeccionando, ¿sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿sí? Hay algo que en estos días también, bueno, pues Dios me dio un nuevo entender después de tantos años, pues Dios me dio un nuevo entender, ¿no? Y así es la palabra de Dios, ¿eh? Cuando Dios nos habla y nos va revelando cosas nuevas y cosas que las tenemos igual muy a la vista y sencillas y están ahí y las hemos visto cientos, miles de veces y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Hasta que Dios ya nos habla y nos dice, esto es lo que quiero de ti. Sí, cuando hablamos de la contaminación de la carne y del espíritu. Génesis 3, verso 3, por favor. Génesis 3, verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, estamos hablando de la contaminación, y de la carne y del espíritu. Bueno, pues nos lleva hasta el principio de todo, ¿no? Y aquí observamos algo interesante. Yo no sé, seguramente ustedes ya, más de una persona igual ya ha tenido este entender, pero yo no lo he tenido hasta hace unos días, ¿sí? Siempre me quedé con la primera parte, pero no vi la segunda. Lo que Dios dijo, no comeréis, porque vas a estar en problemas, ¿sí? No comeréis de él, ¿sí? ¿Y qué más? Ni le tocaréis. Siempre me he ido con la cosa y creo que en general nos vamos con la cinta esta, ¿no? De que ese era el mandamiento, ¿no? Esa era la instrucciones que Dios le había dado, de no comer, no comer. Dice, para que no muráis. Pero dice, no comeréis, ¿sí? Ni lo tocaréis. ¡Buah! Ya, pues ahí así uno se queda, ¿no? Yo me quedé, de verdad, estos días me quedé, digo, no, ¿cómo está esto? Entonces tuve que meditar en mi corazón y decir, bueno, ¿cuántas cosas yo he tocado que no tenía que tocar? No sé usted, yo me he hecho esta pregunta, pero estaría bien que nos lo hiciéramos todos, ¿no? En general, ¿cuántas cosas entonces hemos tocado nosotros, ¿sí? Que no teníamos que tocar? Porque siempre nos vamos con este pensamiento de que, pues ya cuando está ya consumado, ya de comer consumado, de hacer algo mal, ¿sí? De llevarlo ya hecho, ya está, hice algo mal. Y bueno, vienen las consecuencias. Sí, pero el problema también está en no tocar. Y a veces eso nos quita le resta, ¿no? La importancia, ¿no? Tocamos cosas en la carne y en el espíritu. Por eso dice, limpiaros de la carne y del espíritu. ¿Cuántas cosas tocamos, sí? Que no tenemos que tocar y que nos han ido contaminando también, ¿sí? Seguramente que muchas.
ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora ya nos quedaría la otra, ¿no? ¿Y ahora cuáles son las que las que hemos tocado y cuáles son, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, que nos instruya, que nos guíe, ¿no? Que nos dé ese discernimiento de las cosas que no tenemos que tocar, que ni tan siquiera tenemos que tocar, ¿sí? Porque ahora pues ya tenemos el entender, ¿no? De que hay cosas que no tenemos ni tan siquiera que tocarlas, ¿sí? Pero las tocamos. Y eso se refiere mucho, pues, a muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es a participar en cosas. No somos los que estamos haciéndolas, pero sí estamos participando. O prestamos nuestros oídos a conversaciones, por ejemplo, que están totalmente fuera de orden, ¿no? Pero ahí estamos, escuchando y nos reímos de las cosas que dicen y tal. Estamos tocando, ¿sí? O vemos acciones de otras personas que están haciendo acciones que están terribles, ¿sí? Y las vemos, pero bueno, pues le quitamos también importancia. Bueno, pues haya cuidados, ¿no? Pero de alguna manera también estamos ahí, ¿no? Participando también. Entonces, no sé, cada uno tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que buscar que Dios nos dé ese entender de esa guianza, ¿sí? De cuáles son estas cosas que nos contaminan, ¿sí? Las que no tenemos que tocar. ¿De acuerdo? ¿Están? Bueno, pues ya solamente nos queda el tercer barbecho, que ya para en otra ocasión, ¿no? Que es el ensemillado, ¿no? Pero con este nos vamos ahora, de la necesidad de quitar esas piedras, espinos, malas hierbas, esos terrones que están ahí, ¿sí? De romper, ¿sí? la tierra, ¿no? De preparar nuestros corazones para recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque están ahí, las bendiciones están ahí, las promesas están ahí, pero nos toca a nosotros hacer nuestra tarea también, de prepararnos, ¿no? Prepararlo, remover. Amén. Que Dios los bendiga.